Todas las personas tenemos una historia, un pasado, experiencias que nos hacen ser quienes somos, que recorremos a veces sin darnos cuenta y que nos van llevando por las distintas etapas de nuestra vida. Algunos tuvieron claro siempre que querían ser políticos. A otros, en cambio, la vocación les llegó sin buscarla. De esto se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Gracias por acompañarnos. Hoy en Somos tengo una enorme alegría porque voy a poder conversar un rato largo con alguien de quien sé más de lo que la conozco, que es Pichona Moisés. Si uno se parara en la plaza de Metán, que es el cartel de la estación que tengo aquí detrás mío, y dijera Pichona Moisés, seguramente todo el mundo tendría algo para decir y para contar. Pero estoy en Buenos Aires, entonces esa parte me la pierdo, pero bueno, pero la tengo a Pichona acá, que te agradezco enormemente que te puedas tomar estos minutos, este rato de tu día para poder charlar y conocerte un poco más y digo, de dónde venís y hoy, bueno, es ni más ni menos que quien preside el partido en la provincia de Salta. Digo, que es una provincia que siempre estamos ahí en la disputa, digamos, en la pelea y donde me acuerdo del cierre de campaña, el acto en la marcha de Si se puede Mauricio. Hola Pichona, ¿cómo? Hola Pablo, un renovado gusto estar con vos. Como vos decís, no hemos tenido mucho tiempo de charlar, pero sí nosotros desde el día 1 te escuchamos en Salta cuando venías a prepararnos a todos los que no habíamos participado nunca en política. Nos has dado, digamos, las herramientas y el envión, y también nos has contagiado el coraje necesario para que comencemos a participar en la vida política de nuestra provincia. Contame un poco Metán, contame un poco los orígenes de tu familia, contame de dónde, cómo llegaron los Moisés a Salta, a ese lugar de Salta. Contame un poco de dónde viene tu gente. Bueno, primero te quiero decir que me da mucha alegría de que tengas el cartel de Metán atrás y que yo quiero muchísimo a mi pueblo y que sea reconocido así, que yo hoy pueda hablar de Metán, me emociona y me encanta. Bueno, yo vengo de una familia árabe, familia numerosa. Mis bisabuelos llegaron de Siria, tuvieron 12 hijos varones, de los cuales, te cuento, uno de los hijos varones, hermano de mi abuelo, fue el padre del doctor Carlos Santiago Fay, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a quien yo visité en varias oportunidades, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero su memoria es muy feliz. Vinieron y se radicaron en Metán, donde hay muchas familias árabes, y lo que nosotros siempre preguntábamos, en Metán, en Orán, en Tartagal, quizás por una cuestión climática, muchos de los árabes se asentaron en estas latitudes. Mi abuelo tuvo 6 hijos, de los cuales uno fue mi padre. También todos vivieron en Metán. Yo nací en Metán y si Dios quiere voy a morir acá también. Somos 2 hermanas, que una actualmente vive, o sea, mi hermana vive actualmente en Mar del Plata, y siempre me dediqué a mi profesión, que era, porque ahora tengo que hablar en pasado, era la abogacía. Ejercí la profesión de abogada durante 30 años, pensaba que nunca iba a dejar de ejercer la profesión, hasta que algunos buenos amigos ahora de Cambiemos tuvieron la feliz idea de venir a Metán, cuando Mauricio Macri iba a ser candidato a presidente, que después, digamos, fue presidente, y que incluso también vino a Metán hasta el día de hoy, lo tenemos en el mejor de los recuerdos. Vinieron a Metán y, como vos decías, no se pararon en la plaza, sino que fueron a distintos lugares preguntando qué personas podían dedicarse a la política o quién pensaba que los podía representar. Y bueno, parece que en su gran mayoría los metanenses, una parte me nombraba a mí
y otra parte lo nombraba mi esposo. Entonces ellos, digamos, contentos por la síntesis, nos tocaron el timbre del estudio y a partir de eso, lo primero que cambiamos fuimos nosotros, que nos cambiaron la vida porque nos comenzamos de a poquito a involucrar en la política y bueno, y ahora ya nos tiene, a mí particularmente, en tiempo completo. Y contame, ya vamos a llegar a ese momento, pero contame un poco tu infancia en Metán. Ser hijo de nieto de inmigrantes que venían sin un peso, a formar sus familias, por estas historias maravillosas que tiene nuestro país con sus inmigrantes. Y trataba de imaginarme a Metán en los 60, década del 60, más o menos de mi generación, y me imaginaba que si algo asocio con la cultura de los inmigrantes del mundo árabe, es el olor de la cocina. Digo, es el perfume de la comida árabe que es única, digo, y es muy parecida a la comida de los judíos sefardíes, que son los judíos que emigraron de España en la época de la Inquisición. Digo, ¿cómo son tus recuerdos de tu infancia? Hoy Metán tiene 30.000 habitantes. En la década del 60, cuando vos eras chica y andabas por la plaza y por la escuela, qué sé yo, tendría, no sé, 10.000, 15.000, digo, eran muy poquitos. Más o menos, sí. Contame un poco de esa época de tu vida. Sí, ahora creo que somos como 40.000 habitantes tiene el departamento. Bueno, yo he tenido una infancia feliz, o sea, mis padres comerciantes, mis abuelos, como vos decís, si hay algo en donde se ha conservado la tradición árabe, es en la comida. O sea, eran mesas multitudinarias, siempre invitaban, digamos, tenían placer por invitar a la gente a comer. Mi abuelo se casó con una criolla y mi abuela perfeccionó la cocina y cocinaba mejor que cualquier árabe, hacía comida riquísima. Yo tengo, y siempre pienso, que en mi niñez y en mi juventud, por ejemplo, no comíamos comidas rápidas, o sea, no me acuerdo de que decía, bueno, comamos un bife, o sea, eran todas comidas elaboradas, todas. Y se cocinaba a la mañana y a la noche. Teníamos sobremesa lindísima y en la sobremesa, ¿qué se hablaba? ¿Qué se iba a comer a la noche? Entonces, mi abuela, qué sé yo. Y a la noche, ¿qué se iba a comer mañana? Tal cual. Y quizás comíamos comidas sencillas, por ejemplo, me acuerdo, una decía papa con ajo, era una exquisitez enorme. O carne picadita con ajo, perejil, o sea, todo elaborado. Los capelletinis, que ahora nosotros los compramos, lo hacían uno por uno. Los ravioles, todo era casero, era impresionante. Bueno, los niños envueltos en hoja de parra, teníamos nosotros una casa con unos viñedos bárbaros, o sea, así que teníamos el material en la propia casa, se comía realmente, yo por ahí digo que un poco vivían para comer, y gracias a Dios yo he conservado también esa tradición. Me encanta cocinar comidas árabes, tripas rellenas. Esto solo se demuestra en la práctica, quiero decir, si no es teoría pura. Y contame, tu papá era comerciante, me decías, ¿qué tenía? ¿Una tienda? Mi padre y mi madre tenían una verdulería y una pequeña despensita en un lugar céntrico de la ciudad, donde conservamos aún el cariño de muchos vecinos que nos criamos. Eran otras épocas, como vos decías, prácticamente ahora también, pero nos conocemos todos, o sea, éramos todos una gran familia. A veces se festejaba Navidad, Año Nuevo, se cortaban las calles y estábamos todos los vecinos. Tengo los recuerdos más lindos de mi infancia, de mis amigos, que los conservo hasta el día de hoy. Otra cosa que me intriga de tu vida temprana, hiciste la primaria y la secundaria en Metán y después te fuiste a estudiar a Tucumán, la carrera universitaria, ¿no? Y contame cómo era tu vida ya más de adolescente, porque también me imagino que, no sé por qué, a lo mejor es puro prejuicio lo que te digo,
pero un padre árabe con 2 hijas mujeres, seguramente una personalidad fuerte, porque los árabes tienen personalidad fuerte siempre, y con sus 2 princesas en el pueblo, me imagino que sería todo un tema cuando las chicas ya tenían 13, 15, 16 y ya estábamos en la década del 70 y había música y había baile, guitarra. Bueno, yo creo que en Salta todos los varones tocan la guitarra. Metán nos dio ni más ni menos que Eduardo Falú. Así que hasta vos era el más famoso de los nacidos en Metán. También sí, familiar. Digamos, era bravo los árabes, digamos, sobre todo con las mujeres. Yo me acuerdo, o sea, mi padre, por ejemplo, le molestaba enormemente las transparencias. Así que era muy severo en el sentido de la vestimenta, de que nos vistiéramos bien, de que no mostráramos más de la cuenta. Yo hacía caso, mi hermana por ahí era más rebelde, nos controlaban, digamos, que salgamos, pero hacíamos fiestas en las casas. Durante toda la primaria hice mi primaria en la escuela Belgrano, una escuela que tiene 100 años. Tuve asistencia perfecta, me encantaba ir a la escuela. Incluso tengo una anécdota, cuando iba ya desde el jardín de infante parece que estaba mostrando que me gustaba la escuela. Un día mi mamá viene de trabajar y yo lloraba porque no tenía las zapatillas para ir a la escuela. Entonces sale ella desesperada a buscar, a comprar, pero bueno, imagínate, 50 años atrás no había ni tantos negocios, ni negocios abiertos en el horario de la siesta, más en los pueblos. Entonces, como no venía y se hacía la hora, yo no encontré otra idea mejor de que ponerme las zapatillas de mi hermana mayor. Y me fui a la escuela. Y cuando volví a las 5 de la tarde, le dije a mi mamá: mami, parece que la zapatilla me quedaba muy linda porque todos los chicos me miraban. O sea que te quedaban grandes, por eso. Bueno, después la secundaria, también la hice en Metán, en el Colegio Juan Carlos Dávalo, que ahora el 25 de abril cumple 66 años, también un colegio hermoso. En los dos, tanto en la primaria como en la secundaria, tuve el honor de llevar la bandera, nada más que en la secundaria, como era inquieta y la conducta era más o menos, no era muy de la... me pusieron unas amonestaciones, así que bueno, eso es un poco complicado. Y después... Era de las que se sentaban en el fondo del aula. Sí, sí. O sea, entonces venía la celadora, que conocía a mi familia, le decía: mira, es excelente, es muy inteligente, pero tiene una conducta... ¿Eras desobediente? Espera. ¿Eras desobediente? ¿Eras peleadora? ¿Cómo eras? ¿Cómo eras a los 16, 17? ¿Por qué te ponían las amonestaciones? ¿Contestabas mal? ¿Cuál era? O sea, esa sí, ¿Cuál de todas te notabas? Era inquieta, o sea, qué sé yo, era un poco líder, y que decían, por ejemplo, y hacíamos travesuras de chicos. O sea, las amonestaciones me las ponen porque vamos en otro horario, yo iba a la mañana y vamos a la tarde, y nos corrían ahí la celadora. Entonces yo iba bajando las escaleras así, haciéndome, digamos, y dice: miren, dice, todavía, dice, se hace y estaban todos los chicos ahí cuando nos retaban y ya te daba vergüenza. Dice: miren, todavía se hace la princesa cuando baja. Entonces yo me di vuelta, digo: no, le digo, la princesa no, me hago la reina. Y bueno, por hacerme la reina me han puesto pero cosas así. O también tenía mucha buena relación con los varones, entonces hacíamos cosas, que yo tiraba papelitos, o sea, cosas de chicos, o sea, pero cosas menores, no teníamos cosas así graves. O por ahí dice: bueno, no vamos al colegio, y venía un padre y comentaba eso, y quedaba yo como cabecilla de todo lo que... Pero cosas así sencillas, ¿no? Bueno, después fui a la universidad y ya estuve más calmadita, y la carrera era en 6 años, la hice en 5. Cabeza, como te digo. Sí, la hice en 5, también he tenido el honor me llamaron después que me recibí, para recibir una mención especial, y ahí cuando estábamos en el acto académico,
dice el locutor, entra la bandera de ceremonia argentina portada por sus mejores egresados y me nombra a mí como como dice, o sea, el abanderado y no me sale la palabra ahora, lo que acompaña la bandera, o sea, y ahí salí como del lugar a acompañar la bandera porque durante todo el tiempo el año, digamos, lectivo, que tendría que haber acompañado la bandera, yo ya estaba recibida, por eso me enteré cuando me han dado la mención especial. Me estabas contando que en la secundaria fue un poco donde sentaste cabeza. Digo, ¿por qué Sí. elegiste Derecho? Bueno, Derecho y en te termino Tucumán. de contar. O sea, en la primaria sí era peleadora, o sea, peleaba y era siempre, digamos, decía justiciera. Entonces salía de defensora de las injusticias y era bien peleadora. Y desde chica he tenido una vocación marcada, decía, o iba a ser profesora de educación física, porque me encantaba y he practicado prácticamente todos los deportes que he podido, o abogada, porque siempre he tenido así cierta, un perfil de defensora, ¿no? O sea, de abogada. Por ahí me preguntan a mí si me gustaría ser jueza y no sé si tendría la objetividad que necesita un juez, porque siempre como que tomo partido digamos, y me apasiono por las causas y por eso creo, o sea, desde el punto de vista, o sea, muy modesto, que he sido buena abogada, he trabajado de una forma excelente durante todos mis años de abogada, que han sido muchos, he tenido una clientela excelente, buenos resultados, así que de mi ¿Y a qué rama profesión... a qué rama del derecho te dedicabas cuando terminaste la facultad? Bueno, en los pueblos De tu es muy carrera. difícil la especialización, porque aquí, Tenés que digamos, atender tocas de todo, oído es como todo. el médico Claro, generalista, claro. total. Y bueno, y los El clientes, o divorcio, el sea, que no le hacía, paga. claro, hacía mucho civil y comercial, laboral de la patronal. Penal hacía muy poco, solo los clientes que no se dejaban derivar, pero digamos en un pueblo la especialización no está, digamos, es muy difícil, así que hacía de todo un poco. También soy mediadora, hice muchos cursos de negociación, así que en ese sentido he trabajado muy bien en mi profesión. Y contame, Pichona, cuando... Va, primero te iba a preguntar, ¿quién te puso Pichona? Bueno, es un apodo que me puso mi mamá Ah, porque vos sos Gladys. porque tenía que tenía una profesora de literatura, que dice ella que era hermosa y enseñaba muy bien y le decían Pichona. Entonces ya sentí una gran admiración por esa profesora y me puso a mí. Y te cuento, o sea, una infidencia. Cuando era chica no me gustaba para nada y ahora me encanta porque me dicen Pichona y yo me las creo. Yo conservo la ilusión y ahora sí me gusta que me digan Pichona. Bueno, vos viste que todos hablan de que en el partido tenemos halcones y palomas y pichonas. Está bien. Sí, Todavía sí, no ¿no? sabemos si de Digamos, halcón o de paloma, vos pero podés, yo te autorizo ya digamos, y no vas a, y no, nadie te va a poder contradecir. Soy una pichona de halcón. de halcón, una halcón. Eh, Ahora te iba a preguntar, decime, vos terminabas terminabas la secundaria, era todavía en la época del gobierno militar, te agarró ya estando en la universidad, te agarró la guerra de las Malvinas, te agarró después la llegada de la democracia. En tu casa se hablaba de política, había una identidad política, no se metían con la política. Contame un poco cómo era la relación en la familia y en vos ya en Tucumán, en años también de mucha efervescencia política, como eran los primeros años, final del plan, los militares y el principio de la democracia. Y en la familia eran todos radicales, afiliados al radicalismo, pero no había una participación activa en la política y no se hablaba tampoco mucho de la política. Cuando fuimos a Tucumán, épocas duras, o sea, época máxime,
para un chico que sale de un pueblo, o sea, porque es totalmente diferente venir de Metán a Tucumán. Entonces yo no me involucré en absolutamente nada que tenga que ver con los centros estudiantiles, y le tenía mucho respeto, un poco de temor, y sí me ha tocado vivir situaciones, por ejemplo, de personas que convivíamos en alguna pensión, que habían pasado cosas así, pero gracias a Dios, o sea, ha sido que no hemos enterado después, o sea, nunca nos involucró, pero teníamos mucho temor a esas situaciones. Como íbamos Tucumán en esa época, y ahora creo que también, la universidad tenía un gran prestigio académico, tenía profesores muy buenos. Entonces de Metán, como estamos en la mitad de Salta y Tucumán, la mayoría de los metanenses íbamos a Tucumán, y también sobre todo por la calidad académica de la universidad. Entonces nos juntábamos entre nosotros, o sea, con los jujeños tenían sus peñas, ellos eran mucho más alegres y les gustaba mucho más la fiesta. Entonces eso un poco también nos brindó y nos preservó de muchas cosas, creo yo, ahora a la distancia. Pero gracias a Dios no tuvimos así cuestiones que nos rozaran muy en lo personal. Y sí, digamos, en el tema de Malvinas ha sido, digamos, la emoción, ha sido, o sea, colaborar, estar en cada una de las situaciones donde nos pedíamos que estemos, ahí sí, o sea, eso nos ha tocado y nos ha movilizado muchísimo. Te iba a preguntar, eras adolescente, te vas sola a Tucumán, que era como ir para quien había vivido en Betán toda su vida, era realmente, como vos contás, un cambio enorme, siendo muy jovencita. Tenés, en aquella época por ahí no se lo veía tanto como un tema, pero además siendo mujer, que hoy, digo, ¿cómo? Digo, hoy por ahí para una chica de 18 años irse a estudiar a Tucumán no es lo mismo que para una chica de hace, a los 18 años, pero hace 30 y pico, irse a estudiar a Tucumán. Digo, digo, ¿cómo atravesaste eso? Sí, era, digamos, peligroso. Yo puedo decir que no conozco la noche tucumana, o sea, no salíamos, o sea, mucha precaución. Y también creo que ha sido muy bueno y me ha preservado que estaba de novia con un metanense, también ha habido un año antes a estudiar, así que en ese sentido tenía, digamos, me acompañaba cuando normalmente elegía todos los horarios, y en ese momento también eran casi todos horarios diurnos o vespertinos, o sea, y no andábamos fuera de horario, máxime Tucumán, que es una provincia que es hostil, si se quiere, para un joven y que no es tucumano, o sea, era una provincia bastante compleja, así que en ese sentido hemos resguardado y hemos cuidado al extremo. Los 5 años que yo estuve en Tucumán, no, qué sé yo, no sé si alguna vez habré ido a un boliche, lo que sí era frecuente que lo hagan en Metán, que también dentro de los árabes, aunque no es la danza que siempre bailamos árabe, sí también hemos conservado el gusto por el baile. Y te iba a preguntar, cuando terminas entonces la facultad, ¿te volvés a Metán para trabajar ahí? Sí, o sea, yo dentro de los 5 años que estuve de la carrera, he tenido un impasse de 6 meses cuando mi padre se enferma, y yo vuelvo a Metán a cuidarlo, después lamentablemente fallece, vuelvo a Tucumán, me recibo e inmediatamente vuelvo a Metán a trabajar. En un comienzo tenía, como todo el que se recibe siempre busca, tenía la idea de entrar en la justicia, como secretaria o como auxiliar. Hice algunas gestiones que gracias a Dios no se me han dado, y después he tenido una cosa paradójica: tenía juicios en Metán antes de tener estudios.
antes de tener oficina, ya tenía juicios. Ah, Entonces, bueno, porque te conocen todo, te dicen, bueno, mírame esto, llévame aquello, y después, bueno, primero alquilé una oficina pequeña que no tenía lugar para la recepción, por ahí los clientes tenían que esperar afuera. Bueno, después trabajé muy bien y después conseguí hacer mi propio estudio, y donde he tenido la suerte de siempre estar acompañada por 5 abogados. Muchos están ahora en la justicia, como secretario, como defensor. Uno fue juez, uno de los más jóvenes de Salta, después trabajó en la Corte de Justicia, y todos están trabajando en forma excelente, tanto en la profesión como en la parte del Poder Judicial o del Ministerio Público. ¿qué momento, decís, bueno, en el 2015, pero estamos todavía, durante esos 20 años que estuviste más o menos a ojo calculando, trabajando en tu profesión, involucrándote, creciendo dentro del derecho, empezabas a mirar la política por tu lado o no? ¿O mantenías la tradición familiar de que era un tema que estaba ahí dando vueltas, cerca de los radicales, básicamente porque no eran peronistas? Tal cual, Era una tal buena razón para cual. hacerse radical. Tal cual, no quería decir Pues porque después, eran radicales, porque eran antiperonistas, pero también soy inteligente, lo has captado, tal cual, era así. Yo en la política sí, partidaria dale. no tenía así grandes expectativas. Debo reconocer que he tenido varias propuestas, pero soy mamá de 7 hijos. Entonces yo decía que la política es como los hijos para la madre. Entonces cuando mis hijos eran chicos no acepté ninguna propuesta, pero sí siempre también, y eso viene quizás de estas cuestiones que te contaba de la primaria, la secundaria, de los liderazgos, siempre participé en política dentro de la profesión. He sido durante 8 años, o sea, eran 2 años y en distintos, o sea, alternados, delegada del Colegio de Abogados de Metam. Hicimos un buen trabajo. Empezamos también así con una oficinita, primero una oficina en tribunales, después una oficina nuestra, después una casa alquilada, después otra, y ahora tenemos un edificio fantástico. Después he sido miembro del Consejo del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, y he sido miembro del Consejo de la Magistratura, del primer Consejo de la Magistratura por el Colegio de Abogados, lo cual para un abogado del interior era una cosa interesante, porque normalmente todo eso siempre se daban a los abogados o a los funcionarios de la capital. Entonces siempre he estado trabajando en estas instituciones, pero en la política partidaria nunca. Le tenía un poquito de tirria, pero hasta... Escúchame, pero te quería preguntar algo ahí, que vos lo mencionaste, y que para quienes dimos ese salto, como en tu caso, de la actividad privada a la política partidaria, es un tema siempre. Lo es en los varones, y sin duda lo es también en las mujeres, que es la cuestión de los hijos. Digo, y ni más ni menos que 7, digo, yo tengo 5, pero que son 2 administraciones diferentes, digo, que ya son grandes y viven solos, y 2 que van al jardín de infantes. Y desarrollarte en tu profesión, digo, del modo en el que lo hacías, digo, creciendo como abogada, pero también interviniendo en las cuestiones colegiadas de los abogados y de su gremio, digamos, de los abogados, y al mismo tiempo 7 chicos que son 7 pañales cuando son chicos, son 7 enfermedades, son 7 escuelas, son 7, no escuelas, pero sí grados y reuniones de padres, y hay que bañarse a la noche. Digo, ¿cómo haces? Contame, porque creo que es más difícil eso que arreglar la Argentina, digo, criar 7 hijos a la vez y al mismo tiempo sin que eso implique abandonar tu proyección profesional y personal, ¿no? Así es, sí, ha sido ¿Cuál una es el tarea secreto? titánica.
ha sido una tarea titánica. Bueno, en los pueblos es todo más simple, más sencillo. He tenido dos colaboraciones inmensas, que ha sido una de mi madre y otra de una señora que trabajó desde antes que nazca mi primera hija hasta hace unos años que se jubiló. Así que he tenido dos personas que me han ayudado enormemente. También otra de las decisiones que tomamos es hacer el estudio y construir el estudio y la casa en el mismo lugar, porque si no me hubiera ido a la mañana y no me hubieran visto más. Por ahí salía de mi oficina y los tenía todos en fila esperando para pedir algo, para hacer reclamos. La verdad que ha sido un momento bastante de mucho sacrificio. Iba a tribunales, volvía, le daba el pecho, me iba al estudio, volvía, le daba el pecho. Ha sido una tarea bastante intensa, y también yo me daba cuenta que muchos de los clientes tenían un cierto temor de que uno, porque la abogacía es un día a día, los plazos están, las audiencias se fijan, y entonces yo me esforzaba de no perder ningún plazo, de no estar, de llegar tarde a las audiencias. Y me ha pasado una vez que, y también cuando uno es independiente, o sea, si bien dentro del Código de Procedimiento tenemos licencia, yo trabajaba hasta 1 o 2 días antes de ir al parto, y volvía y a los pocos días estaba trabajando de nuevo. Y tengo una hija, mi cuarta hija nació un 27 de diciembre, y el 30 de diciembre teníamos una audiencia. Y yo fui a la audiencia y el abogado de la otra parte no fue, pensando que como yo estaba recién, había tenido familia, no iba a ir yo. O sea, como ha tenido esa deferencia, obviamente, después fijamos otra audiencia. Pero bueno, o sea, ha sido intenso, pero siempre la responsabilidad primero, tanto con la familia y como con los clientes, porque yo me daba cuenta que por ahí tenían un cierto temor de que uno pueda descuidarles las cosas por la maternidad, pero gracias a Dios eso nunca ha pasado. Pero bueno, sos la demostración de que se puede criar no solo 1, 2 o 3 chicos, sino 7, y poder seguir en esto. ¿Qué diferencia tienen entre los mayores y los más chicos? Se llevan casi todo un año. Como no podía cambiar de auto, tenía hijos último modelo. Tengo modelo 90, 91, 92, 93, 94, y de ahí los dos, el sexta y séptimo, se llevan un poquito, o sea, ahí hay 2 años de diferencia, pero de ahí los tenía todos seguiditos. Así que tenés un séptimo hijo varón. Un séptimo varón, sí. O sea, Como tenía, bueno, no te diría ahora, digo, que te lo adopte, que te lo apadrine el presidente. En otro momento. Hubiera sido los 4 años. Bueno, y contame, entonces hay un momento en el cual esta vida más o menos armada que vos tenías, con los chicos por un lado, criándose, con la ayuda de tu mamá, de esta otra señora, supongo que el papá también algo aportaría. Sí, muchísimo. A la fábrica esa de muchísimo. criaturas. Digo, al mismo tiempo después te estás desarrollando, vos sí que podés decir que sos una abogada exitosa, digo, en Metán y en Salta, y de pronto, como has contado en alguna entrevista que leí, y como contabas hace un rato, digo, te tocan el timbre, y te vienen y te dicen a vos y a tu marido, bueno, ustedes son personas muy respetadas aquí por la comunidad, ¿qué les parece si se meten? ¿Y qué te pasa por adentro en esas horas? ¿Cómo te querías, no querías, te daba miedo, te daba susto, te parecía que lo ibas a poder hacer, pensabas en los peligros? Yo primero dije que no, que de ninguna manera, que sí, yo iba a ayudar en todo lo que pueda, pero no en una participación directa. Entonces, y mi esposo, que tiene una inmobiliaria, tampoco nunca había estado en la política, entonces empezamos, bueno, a charlar, y la idea es que él sea candidato a concejal y yo le ayudaba como jefa de campaña. Así empezó.
Bueno, salió, en eso hemos tenido una ayuda enorme del PRO de Tucumán. Los tucumanos se han portado de lujo, como nosotros lo sabíamos, venían y se instalaban acá, y bueno, y hacíamos la campaña, y salió concejal, o sea, en la primera elección. Bueno, después me hablaron a mí para que participe, o sea, cuando Mauricio convoca, ahí ya un poco teníamos un poquito más de experiencia, y él convence con su discurso diciendo y pidiendo de que la gente que estábamos en la actividad privada nos ocupemos de la cosa pública. Y uno pensaba, digamos, que si se vivía quejando de que estas cosas no nos gustaban como venía, la única forma era involucrarse. Entonces, y uno, ¿qué pensó en ese momento yo? Entonces esas cosas han empezado, digamos, a uno a pensar, y después de a poquito, o sea, candidaturas de acá, voy candidata a diputada nacional en segundo término, y sale el primero, y con posterioridad a eso, y dentro del gobierno de Mauricio Macri, yo con una sana ingenuidad, me preguntan a mí dónde quería trabajar, y no elijo nada mejor que el PAMI de Salta. Y he sido designada directora del PAMI de Salta, que ha sido un trabajo tremendo, pero donde yo he podido dar lo mejor de mí, en una tarea fantástica, en una tarea necesaria, en una tarea que exige todo el compromiso, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya, en el momento que voy al PAMI, si bien no había una incompatibilidad legal, que sí la tengo ahora como diputada, había una imposibilidad material de ejercer la profesión, a la cual yo nunca pensaba dejar. Entonces, de a poco ya dejo de trabajar como abogada, porque el PAMI te consumía, pero las 24 horas y más. Yo llegaba tempranito, que eso, digamos, era toda una novedad, que el director, que no tenía que cumplir horario, llegue a las 7 de la mañana, y salía a las 5 de la tarde, realmente descerebrada, o sea, pero habiendo resuelto lo máximo que se podía resolver. Y entonces ya dejé la profesión. Y después, bueno, la política ya te lleva, o sea, esa misma inercia te va, y la política también te demanda tanto como los hijos. O sea, ya tengo los hijos grandes, incluso ellos me ayudan, tengo un fiscal general para cada escuela. Y así me fui involucrando, y hoy ya no sé si en algún momento yo sigo, donde sea útil voy a estar, si ya en algún momento podré salir de la política. ¿Y cómo vivís en Metán un tema que para mí es uno de los grandes temas que tenemos los argentinos, que es la famosa grieta? Digo, porque vos como abogada trabajabas, no le preguntabas a tus clientes a quién votaban, digo, que son clientes, digo, tienen sus derechos y los defendías como corresponde un abogado. Pero cuando entras en la política, esa vecina que antes le caía simpática porque le había resuelto un problema que tenía con no sé qué, con un señor que le había estafado o lo que fuera, ahora ya estabas encuadrada dentro de una corriente política, además una corriente política novedosa en todo el país y particularmente novedosa en Salta, porteña, de origen porteño, con toda la carga de juicio y de prejuicio lógico que hay en muchas provincias con los porteños, muy ganada en muchos casos por los propios porteños también, esa fama. De pronto ya no sos la hija del comerciante, ay, qué simpática, que todos la queremos, y que su papá que tenía la tienda y la mamá, sino que sos diputada, estás encolumnada, está tu afiche en la calle, los chicos van a la escuela o a la universidad o a la secundaria, depende de la edad de cada uno. ¿Cómo vivís eso? ¿Cómo se vive
esa, esa grieta, esa polarización, esas enemistades que han atravesado tantas familias en nuestro país, en un lugar tan chico, donde es imposible no caminar por la plaza y no cruzarte con tus vecinos y con tu comunidad. Sí, has hecho, digamos, foco y has descrito la situación tal cual es. Cuando comenzamos, tú decías, no, pero el PRO, o sea, decían, en Metán era toda una novedad total desde el punto de vista político. Dentro de todo, las relaciones las llevamos bastante bien, obviamente. Hay algunas amistades que se han perdido, pero hay otras. Yo tengo una de mis mejores amigas que es K de punta a punta y nadie puede entender y salimos juntas y vamos y ella, digamos, por mí todo, yo por ella todo y nada que ver, digamos, en la cuestión política. Incluso todos le preguntan, ¿y por qué vos a la pichona le pones esto? Y porque es mi amiga y, o sea, y lo dice públicamente, no comparto el tema político, pero con ella, digamos, su trabajo y demás, y yo también igual. Incluso muchos de los que han trabajado en el estudio también están en otros lugares políticos, mantenemos una muy buena relación de respeto. Pero sí hay gente, y uno se da cuenta, sobre todo en determinados estamentos, que por ahí tienen esos prejuicios, que dicen, no, estos son del PRO, o sea, y yo, digamos, hago como que no advierto, y sí tenemos, o sea, dentro del espacio nuestro del PRO, estamos haciendo una tarea social importante, o sea, incluso desde el PAMI, si yo me ponía a decir, no, usted es del PRO, no íbamos a tener ningún afiliado. Y o decirle, no, porque usted es radical, le voy a dar esto, y porque usted es peronista, va a sufrir más. O sea, la política partidaria, y ojalá lo pudiéramos hacer entender, hay en algunos estamentos como la educación, la justicia y la salud donde no debe haber política partidaria. Y la mejor política es dar el mejor servicio. Entonces yo en ese sentido, o sea, no le pregunto a nadie qué afiliación tiene, ayudamos en lo que podemos ayudar, por ahí tenemos actividades, incluso me pasa también como diputada que hago proyectos que son más bien nacionales y populares, pero como ellos no son los autores, no me lo acompañan. En ese sentido yo también tengo otra mirada. Si el proyecto es para el bien de los salteños o de los metanenses mucho más, yo acompaño independientemente de quién sea el autor del proyecto, porque nosotros tenemos que ver a quién beneficia y no quién lo hace. Así que en ese sentido he mantenido muchas buenas relaciones, y algunos lo que no entienden, bueno, allá ellos, o sea, no, tampoco, No, y tampoco transar con cosas que no corresponden. claro, pero pensaba que la receta es un poco la de tu amiga, ¿no? Es el afecto y el respeto por encima de todo. Digo, cuando hay afecto y respeto, digo, pues bueno, cada uno piensa como piensa y no tiene por qué. No, justo anoche estaba conversando esto con mi hermana, que también es súper kirchnerista, mi única hermana. Y en un momento salió el tema y yo me da cuenta que estaba subiendo estábamos por WhatsApp, pero estaba subiendo la temperatura y no dije, no, mira, no nos peleemos, que cada uno defienda lo que cree que tiene que defender, pero vos y yo nos queremos, no entremos en este juego del desprecio, de la falta de respeto, porque es una de las peores cosas que nos ha dejado estos años a los argentinos. Digo, podemos pensar diferente, pero, y de hecho en el PRO somos un poco ejemplares en eso, porque nos han tocado temas en los cuales que afectaban cuestiones muy personales, como el del aborto, y sin embargo, digo, con respeto los hemos podido conversar y uno está de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero todos seguimos defendiendo juntos para el mismo lado. Y a mí me parece que cuando nos dejamos de hablar es porque de alguna manera ya no nos queremos, digo, es como en las parejas, digo, y ahí estamos jorobados en serio. Me parece muy, muy, muy sabio además, porque siempre es bueno escuchar el punto de vista de los otros. Eso no te cambia ni tus valores, ni tus principios. ¿Y cómo vive
la familia, la llegada de esta nueva pichona política hace ya unos cuantos años, pero cómo la, la, la recibieron. No te dicen, no, mamá, no te metas más, volvé al estudio, quédate en Sí, digamos, casa. la Cuando miran las primera, o sea, redes sociales. la primera época había muchas reticencias. Incluso una de mis hijas hacía la broma, dice, voy a hablar con el PRO que me devuelva a mis padres, decía, porque cuando andaba el padre y la madre en política, claro, o sea, ahora estoy más yo y mi esposo se dedica más a la inmobiliaria. De a poco, o sea, sí colaboran, ayuda, porque si uno no tuviera la ayuda de la familia, sería muy difícil, me ayudan en todo, o sea, uno saca la foto, otro prepara las cosas para los fiscales, somos un grupo chiquito, pero todos tenemos mucha actividad. Y también no tenemos, o sea, no hay un pensamiento único en la familia, tienen, o sea, sobre todo en temas como el aborto, o sea, tenemos una posición tomada, pero también siempre hablamos, o sea, que lo que está mal es el fanatismo y a veces ese fanatismo por gente que tampoco te responde a tus expectativas. Entonces uno tiene que saber respetar las ideas del otro, tratar de confrontar ideas y no confrontar personas, y de a poco están viendo, o sea, que este país en la forma y más ahora no es viable si nosotros no hacemos algo, ponemos un granito de arena. Quizás yo siempre le digo, ustedes no van a ver el trabajo mío, pero quizás sus hijos, sus nietos puedan tener un país diferente y ustedes van a tener la posibilidad de decir, mi familia se intentó hacer algo o se hizo algo para cambiar el destino de muchas cosas, porque los jóvenes, si nosotros seguimos con un país así, no tienen mayor futuro. Uno está viendo cómo se están yendo las grandes, o sea, los que tienen las posibilidades están yendo a otro lado. El otro día veía un informe cómo eso va a afectar en la economía. Entonces, nos tenemos que hacer cargo, no obstante lo difícil que es, y si uno lo hace desde la buena fe, con buenas intenciones, priorizando el bien común y no el bien individual, porque yo, digamos, en muchas cosas nos iba mejor antes que sobre todo, o sea, en el tema económico y demás, que ahora. Pero bueno, o sea, ahora hay otras cosas, como por ejemplo te decía, mi tarea en el PAMI, que no tiene precio. O sea, que uno haya podido ayudar a evitar el padecimiento de los afiliados, digamos, a tratar de que conserven la vida lo más que puedan. O sea, eso no hay dinero que lo pague. O sea, entonces uno puede contribuir desde su lugar, haciendo, digamos, trabajando por el bien común. Yo creo que uno de los aportes que le trajo el PRO a la política argentina, y que por ahí no siempre es reconocido debidamente desde mi punto de vista, es que la enorme cantidad de personas como vos, que pudiendo estar mejor económicamente, digo, atendiendo a sus clientes y concentrado el 100% de su tiempo en las causas judiciales, decide hacer esto que en el fondo es por los demás, es por uno en el sentido más noble, ¿no? De hacer cosas por los demás. Y las historias, digo, en cada viaje que yo hacía, conocía un montón de gente. Y seguramente tu historia también fue inspiradora para otra gente de Metán. Digo, igual que vos, más jóvenes, hombres o mujeres, que dijeron, ah, bueno, si ella se metió, entonces yo también puedo. ¿Te pasó eso de otros que te siguieron, digamos, cuando te animaste? Sí, dicen, además, digamos, la primera vez, bueno, cuando salí, fui con lo opuesto, o sea, no, sin estructura, sin recursos. Entonces, che, si la pichona puede, o sea, es cierto lo que vos decís. Y bueno, nosotros siempre estamos invitando, y sobre todo a las mujeres, porque consideramos que es necesaria la mujer en la política, puede hacer mucho bien. Y también se me acercaron jóvenes, o sea, hemos tratado de entusiasmar
y demostrar que la política, porque todo el mundo dice, no, la política no, es tirar la honra a los perros, o sea, la política tiene mal, o sea, quizás por los malos políticos, la política es noble, es una ciencia noble, pero tiene su estigma. Y creo que nosotros, con lo poco que hacemos, con el ejemplo y con la forma de hacer política, estamos tratando de revertir esa situación y sí contagia, sí contagia. Bueno, qué bueno. Bueno, me encantó conocerte mucho más de lo que te conocía, que era poco, ahora te conozco más. Y nada, y también hay mucho de admiración por este vuelco que le diste a tu vida. ¿Cómo te imaginas que sigue esta historia? ¿Te imaginas que te van a devolver a tu casa como pedían tus hijos? ¿O esto es un camino de ida, digo, que todavía recién está empezando en tus ganas, en tu entusiasmo porque no debe ser fácil, digo, a ver, Salta, no casualmente, muchos hablan de los salteños como gente muy conservadora, muy tradicionalista, de pronto aparece una mujer con un partido que no es ni los peronistas ni los radicales, en una provincia de tradiciones de caudillos fuertes, digo, de varones, machazos, haciéndose seguir, digo, más de que sean buenos, malos, digo, pero en cualquier caso, frente a una visión política diferente, digo, más moderna, más democrática, más abierta, más ligada a las necesidades. ¿Cómo te imaginas que sigue la película de esta metanencia? Y bueno, yo creo, o sea, digamos que en esta próxima etapa, hasta llegar al 23, que tengo toda la esperanza que vamos a volver a ese gobierno, dar todo, tiempo, todo para el partido, y después un poco ya descansar, porque en todas las cosas que hice, o sea, trabajé en forma frenética, cada año mío era dos, o sea, tanto en la profesión como en la política, y ayudar desde otro lugar, o sea, porque sí me encantaría, o sea, me ha despertado esa vocación. O sea, yo te agradezco también esta entrevista, me has sacado del baúl de los recuerdos muchas cosas que ya las tenía olvidada, me encantó, bueno, siempre has sido vos un pescador de lo que uno lleva adentro, desde de la primera época, siempre nos tratabas de sacarnos lo que teníamos guardado y que podía servir para el otro. Y también el tema de Salta, de las mujeres, yo creo que sí, desde la humildad contribuyo, porque yo soy una enorme, o sea, propagandista y crítica. Por ejemplo, critico mucho y lo digo a donde me paro, que Salta en ninguno de los tres poderes tiene mujeres en los lugares de decisión. Y en ese sentido siempre también hago el gran reconocimiento al PRO, que es un partido a donde a las mujeres no solamente nos han dado lugar, sino nos han dado lugares importantes y lugares de decisión. Y qué mujeres que tenemos en el PRO, o sea, y creo que el país mismo se ha dado cuenta de que cuando la mujer tiene la posibilidad de decidir, o sea, no somos más que los hombres, o sea, somos complementarias. Nosotros en Salta tenemos problemas graves como el femicidio, las violaciones, que tenemos índices vergonzantes y nos ponen en los primeros puestos de las estadísticas, y yo siempre lo digo porque en los lugares de decisión no hay mujeres, entonces siempre somos receptoras de las políticas públicas de los hombres, y evidentemente con estos resultados, si no conseguimos buenos resultados, si fracasan estas políticas, evidentemente es porque hace falta la mirada de la mujer. Entonces vivo peleando para que a las mujeres se les dé el lugar que les corresponde, lugares de decisión en los tres poderes, incluso también por más, digamos, la ley de cupo, que tiene 20 años de vigencia, en Salta no se cumple ni a placer. Tenemos 23 senadores, de las cuales solamente una es mujer. En la Cámara de Diputados, 19 mujeres somos ahora,
porque muchos diputados son intendentes y la segunda era mujer, porque si no éramos 12 o 13, y ahora con la ley de paridad de género menos todavía, porque los sistemas electorales están hechos de tal manera que la mujer no tiene posibilidad, incluso este nuevo proyecto de reforma también es discriminatorio para la mujer. Todo eso estamos peleando, lo peleamos desde la Cámara, desde los micrófonos, desde la justicia, y esperemos que en un futuro inmediato en Salta tengamos más mujeres en los lugares de decisión. Mil gracias, Pichona, estoy muy, muy agradecido. Ahí en Metán, que vos hablás de tu escuela llamada Manuel Belgrano, porque Belgrano es un protagonista de la historia de Salta y de la historia de Metán en particular. Ahí cerquita está la posta de Yatasto, donde se encontraron San Martín y Belgrano, toda la historia de Güemes, hubo batallas decisivas para la independencia de nuestro país, y tanto que nos dieron los salteños, también nos dieron a Pichona, así que a la Pichona, como dicen allá, que nada, que sigan tu carrera, que tardes mucho en volver a casa, que seguramente te estarán esperando tus hijos ya grandes, pero creo que los salteños te necesitan, así que fuerza, y acá estamos para lo que necesites vos. Muchísimas gracias, te agradezco de corazón, Pablo. Te mando un beso enorme, gracias por tu tiempo, y bueno, te mando un beso, chao. Otro, chao, gracias. De esto se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Nos seguimos escuchando en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos.